Bueno, la desinformación es un fenómeno global, mundial. Expertas que tienen desarrollo académico, de investigación asociada al fenómeno de la desinformación o que han trabajado en fundaciones o organizaciones que hacen fact-checking, por ejemplo, bien poder hacer sugerencias y propuestas en torno a alfabetización digital y, por otro lado, en orientaciones, recomendaciones, incluso regulaciones en plataformas digitales respecto al tema de la desinformación. Estoy acá. Vení y me hago la rinoscopía delante tuyo, cobarde. Javier Milei estuvo en Chile el día 7 de julio. En su charla, dio a conocer sus puntos de vista desde el liberalismo libertario y de cómo esta base intelectual le está llevando a enfrentar a los grandes poderes políticos en Argentina. Como sea, un punto clave que dice Javier Milei es sobre los medios de comunicación que le están haciendo la guerra a él por el hecho de estar en contra de los intereses de la política argentina, sea de izquierda o derecha. Parte de sus argumentos es incentivar un periodismo libre y que compitan entre sí, lo cual es muy curioso frente a la intención del gobierno de Chile en establecer por decreto una comisión en contra de la desinformación. Veamos sus argumentos. Bueno, la desinformación es un fenómeno global, mundial, que está siendo parte de la agenda tanto de la OCDE como UNESCO, otros organismos internacionales, de los cuales estamos participando como país también. Y esta comisión, la idea es que genere una respuesta desde el mundo de la ciencia, ¿no? Son 9 expertas que tienen desarrollo académico, de investigación asociada al fenómeno de la desinformación o que han trabajado en fundaciones o organizaciones que hacen fact-checking, por ejemplo, reconocidos y certificados que puedan aportar justamente en levantar un diagnóstico del estado del arte de la desinformación en plataformas digitales, a propósito de lo que estamos hablando también acá, en Chile, en el mundo, y también poder hacer sugerencias y propuestas en torno a alfabetización digital y, por otro lado, en orientaciones, recomendaciones, incluso regulaciones en plataformas digitales respecto al tema de la desinformación. Y dado que estamos yendo sobre intereses, porque básicamente la casta no son solamente los políticos ladrones, la casta también son los empresarios prebendarios, también son los sindicalistas que entregan a los trabajadores, son los periodistas corruptos ensobrados que viven de la pauta del Estado, la oficial y la no oficial, y también obviamente los econochantas, o digamos también aquellos que le dan una pátina científica a explicar las aberraciones del gobierno, del Estado. En ese sentido, hará por lo menos cerca de un mes donde todo el tiempo estoy siendo hostigado por todos los medios de comunicación. Es más, el último escándalo, por decirlo de alguna manera, tiene que ver con el financiamiento de la campaña. Dicen que nosotros cobramos para dar candidaturas, lo cual es absolutamente falso. Nadie ha podido probar ningún disparate de esos. Cada vez que hubo una denuncia de esas características, a esas personas se las carearon y no se ha podido demostrar nada, eran puras habladurías. Y es muy interesante porque nosotros, básicamente, cada candidatura se somete a un proceso competitivo y donde cada uno se tiene que autofinanciar y que después se terminará dando cuenta de lo que se haya gastado al final de la campaña. Pero es absolutamente revolucionario, es decir, uno se financia con su propio esfuerzo, con su propio trabajo. Es decir, nosotros no le costamos un centavo al pagador de impuestos. En cambio, el resto de las fuerzas políticas se financian con la plata del Estado, se financian con los impuestos. Es decir, ustedes pagan impuestos para supuestamente tener salud, educación, seguridad, justicia,
y sucede que los fondos se desvían para financiar las aventuras políticas de políticos corruptos. Y los periodistas ensobrados, corruptos, hijos de la pauta, en lugar de ir y de investigar a los cajeros de estos políticos corruptos, en lugar de investigar de dónde sacan la plata del Estado, que es un desvío furioso, nos persiguen a nosotros. Es decir, es como una situación donde los ladrones están corriendo a los policías. Es decir, Dios, es el mundo del revés. Es decir, el que trata de hacer las cosas de modo honesto es el perseguido y se premia a los delincuentes. Es decir, que Argentina tiene además un problema de base moral. Para mí robar está mal. Para ellos parece que no. Es decir, imagínense que además yo brego por un periodismo libre, y una forma de que el periodismo sea libre es que compita, y les quiero sacar la pauta oficial, así que como verán, cualquier cosa que reciban de los medios argentinos seguramente van a ver que soy un monstruo, me hacen comparaciones con personas verdaderamente nefastas de la historia de la humanidad. Claro, porque estoy tocando sus intereses. Entonces, lo que hay que saber es que esto no es gratis. Dar la pelea por las ideas de la libertad, si no tienen la convicción, no la hagan. Vamos a ver si en La Moneda nos están viendo por el streaming en estos momentos, porque no sé si sabes tú, Javier, que estamos en uno de los escándalos de corrupción más llamativos que hemos tenido en décadas en nuestro país, y que confirma lo que muchos venimos diciendo hace tiempo, ¿no? Que el Estado grande se presta para todo este tipo de corruptelas. De hecho, la corrupción es inherente a la existencia del Estado. Exacto. A ver, en el sector privado, si ustedes tuvieran corrupción, se manifestaría en ¿qué? En costos más altos. Y si yo tengo costos más altos, puede aparecer otra empresa que brinde el mismo producto a un precio más bajo, o puede al mismo precio ofrecer un bien de mejor calidad, o una combinación de estos y me manda a la quiebra. Es decir, que en un sistema capitalista de libre empresa, el propio sistema limpia a los ineficientes, limpia a los corruptos. Es decir, el propio sector privado se va a ocupar de depurar el sistema. Sin embargo, como decía Reagan, cuando el Estado pierde plata te pasa la cuenta. Entonces, no tienen incentivos a ajustar porque ellos viven de una fuente coactiva de ingresos. Entonces, cuando hay, por ejemplo, una empresa pública, que es un oxímoron, ¿no? Es una contradicción en sus términos. Pierde plata, no la hacen eficiente, o sea, porque no existe ese concepto en el Estado. ¿Qué hacen? Te pasan la cuenta. Bueno, esto es igual. No hay tal cosa, entonces, como un Estado eficiente. No existe el Estado que hace las cosas bien, y la corrupción es inherente a la existencia del Estado, porque lejos de generar los incentivos para corregirlo, tiene los incentivos para agrandarlo. Please. No, iba precisamente a ese punto, que lo tocaste perfectamente. Una de las razones por las cuales tú te convertiste también en un fenómeno internacional y con posibilidades... allá dicen que era un fenómeno barrial. Es bastante grande tu barrio. Grande, es un barrio grande. Sí, es bastante grande el barrio. Pero fuiste, no sé si el único, pero al menos de los pocos, no conozco otro, que predijo con exactitud durante muchos años el desastre catastrófico económico que venía en la Argentina
Yo me acuerdo que veía en televisión, la gente se reía de lo que tú les decías, y después cuando se fue produciendo todo esto, empezaron a decir, bueno, parece que... El loquito tenía razón. Claro, exacto. Y en esa línea, o sea, los hechos te han dado toda la razón, más allá de toda discusión, nadie lo puede poner en duda. Cuando seas presidente, no es si gana, cuando seas presidente. Estamos hablando a partir del 10 de diciembre. A partir del 10 de diciembre. ¿Cómo tienes pensado y proyectado lidiar con la casta que tiene ese control tan férreo, el famoso triángulo de hierro, el que hablaba Friedman, para que las reformas estructurales que necesita Argentina para volver a ser uno de los países más prósperos del mundo sean posibles? La tiranía del status quo. La tiranía del status quo, exacto. Ahí nosotros, básicamente, lo primero que hay que entender es que nosotros estamos pensando en un programa que podría demandar entre 40, 50 años. Es decir, nosotros tenemos una perspectiva de largo plazo. Es decir, nosotros tenemos como perspectiva la idea de poner de nuevo de pie a la Argentina y que entre en un sendero de crecimiento que en un lapso de 30 a 40, 50 años vuelva a poner a Argentina en el lugar donde estaba cuando terminó el siglo XIX, que era el país más rico del mundo. Hoy estamos al tipo de cambio paralelo en 140 y con cerca de 45% de pobres, en un país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos, donde la presión fiscal sobre el campo es del 70%, es decir, que se lleva el alimento de 280 millones de seres humanos. Argentina tiene 5 millones de argentinos que no le alcanza para comer. Si eso no es claro que el Estado presente es parte del problema y no parte de la solución, tenemos un problema. ¿Qué piensas tú? Frente a todos los actos de corrupción del gobierno o de los antiguos gobiernos, ¿es verdad que la corrupción es inherente a la existencia del Estado? ¿Es necesario tener un Estado tan grande y poderoso cuando en el último tiempo se ha demostrado que es una cuna para la corrupción y poder político? Deja tu comentario, suscríbete y dale like. Nos vemos.